¿Te gustaría saber cómo realizar este efecto de doble tono en tus fotos? Hagámoslo con el celular. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación Picsart. Una vez estamos dentro, le damos más para agregar la imagen que queremos editar. Una vez la seleccionemos, le damos a la opción Efectos y vamos a buscar el efecto blanco y negro. Cuando ya lo tengamos, le damos a aplicar. Luego vamos a buscar la herramienta de dibujar. Aquí vamos a seleccionar el color azul primero, que vamos a poner en el lado izquierdo, y vamos a trabajar dos opciones. La primera es el tamaño, ya depende de la imagen como quieran trabajar. En este caso yo voy a usar el tamaño 79 y luego vamos a cambiar la dureza y más o menos pueden trabajar en un rango de el 15% o 18% más o menos. Luego vamos a dibujar una línea azul y vamos a ir a capas, a los tres punticos, transformar, y vamos a poder ampliar la forma en la que queremos. En este caso yo creo que vaya hasta la mitad del Stormtrooper. Luego, cuando ya la tenga lista, le doy a aceptar y luego voy a crear una nueva capa. Ahora para el color rojo lo selecciono, lo busco en la paleta, elijo el rojo que quiero, lo selecciono y vamos a hacer lo mismo. Trazamos una línea roja, volvemos a hacer lo mismo, transformar y la acomodamos. Yo la acomodo perfectamente al otro lado del Stormtrooper. Ahora vamos a trabajar la forma en cómo se ponen las capas. En este caso voy a usar la opción de revestir y hago lo mismo, selecciono la capa del color azul y le doy revestir y listo. Hago que desaparezcan las capas y me queda el efecto perfecto como lo necesitaba. Si lo prueban, ya saben que me pueden mostrar. Me encuentran en todas las redes sociales como @unageek. Estaré pendiente de los resultados. Un beso, chao.